explorando una pregunta filosófica sobre si existe el amor. ¿Existe el amor? ¿Qué es el amor? ¿Cómo podemos saber si estamos enamorados o no? ¿Es el amor una realidad objetiva o una ilusión subjetiva? Hola, bienvenidos a este video en el que vamos a reflexionar sobre una cuestión que ha intrigado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Esta pregunta es la que intentaremos responder con la ayuda de la filosofía, la ciencia y la cultura. En esta ocasión vamos a hablar sobre ese sentimiento, sensación, mariposas en el estómago, o como quieras llamarlo, o buscaremos la respuesta tratando de acercarnos lo más posible a una descripción o significado de este. Para empezar, debemos aclarar qué entendemos por amor. El amor es un concepto polisémico, es decir, que tiene varios significados según el contexto y la perspectiva desde la que se lo aborde. Podemos hablar de amor en sentido amplio, como una actitud de benevolencia, aprecio y cuidado hacia los demás seres vivos, como cuando decimos que tienes corazón para todos, o en sentido estricto, como una emoción intensa y profunda que surge entre dos personas y que implica atracción, deseo, compromiso y exclusividad. En este video nos centraremos en este último tipo de amor, el llamado amor romántico, que es el que suele generar más controversia y debate. El amor romántico ha sido objeto de estudio y análisis por partes de diversas disciplinas, como la psicología, la biología, la sociología, la historia y la literatura. Cada una de ellas ha aportado sus propias teorías y evidencias para explicar el origen, la naturaleza, las características y las consecuencias del amor romántico. Sin embargo, ninguna de ellas ha podido dar una respuesta definitiva y satisfactoria a la pregunta de si existe el amor o no. Por eso recurrimos a la filosofía, que es la ciencia que se ocupa de los problemas fundamentales del ser humano y que nos ofrece herramientas para pensar críticamente sobre ellos. La filosofía nos lleva a cuestionar las creencias comunes y los prejuicios sobre el amor romántico, así como a examinar los argumentos lógicos y las referencias académicas que se han utilizado para defender o refutar su existencia. A continuación presentamos algunos de los argumentos más relevantes a favor y en contra del amor romántico, extraídos de sus respectivas fuentes bibliográficas. Argumentos a favor del amor romántico. El amor romántico existe porque es una experiencia subjetiva e intransferible, que solo puede ser vivida por quien la siente. No se puede negar ni demostrar objetivamente algo que pertenece al ámbito de lo íntimo y lo personal. Cada persona tiene su propia forma de entender, expresar el amor romántico, según su historia, su cultura y su personalidad. El amor romántico es un fenómeno singular e irrepetible que no puede ser reducido a una definición general ni a una fórmula matemática. El amor romántico existe porque es un valor ético y moral que orienta a nuestra conducta hacia el bien común. El amor romántico implica respeto, solidaridad, generosidad y fidelidad hacia la persona amada, así como responsabilidad, compromiso y sacrificio por el bienestar de la relación. El amor romántico nos hace mejores personas y nos ayuda a crecer como seres humanos. El amor romántico es una virtud que se cultiva con el tiempo y con el esfuerzo. El amor romántico existe porque es un símbolo cultural y artístico que expresa nuestra identidad y nuestra creatividad. El amor romántico ha sido una fuente de inspiración para numerosas obras literarias, musicales, pictóricas y cinematográficas que han reflejado las distintas formas de vivir y representar el amor a lo largo de la historia y en diferentes contextos sociales. El amor romántico es una manifestación de nuestra sensibilidad estética y de nuestra capacidad simbólica. Muy bien, ahora pasemos a analizar los argumentos en contra del amor romántico. Argumentos en contra del amor romántico. El amor romántico no existe porque es una ilusión psicológica y biológica que nos engaña para perpetuar la especie. El amor romántico no es más que un conjunto de reacciones químicas y hormonales que se producen en nuestro cerebro cuando nos sentimos atraídos por alguien. El amor romántico nos hace idealizar y obsesionarnos con la persona amada, sin tener en cuenta sus defectos y sus diferencias.
El amor romántico es un mecanismo adaptativo que nos induce a reproducirnos y a formar vínculos afectivos que garanticen la supervivencia de nuestra descendencia. El amor romántico no existe porque es una construcción social e histórica que nos impone un modelo de relación basada en el patriarcado y el capitalismo. El amor romántico es una ideología que nos hace creer que necesitamos encontrar a nuestra media naranja para ser felices y completos, y que debemos entregarle nuestra vida y nuestra libertad a cambio de su amor. El amor romántico es una herramienta de dominación y de consumo que nos somete a roles de género estereotipados y que nos hace dependientes de productos y servicios que nos venden la ilusión del amor. El amor romántico no existe porque es una contradicción lógica y moral que nos lleva al sufrimiento y al fracaso. El amor romántico pretende combinar elementos incompatibles como la pasión y la razón, la libertad y el compromiso, la igualdad y la exclusividad, la estabilidad y la novedad, el placer y el dolor. El amor romántico nos hace tener expectativas irreales e imposibles de cumplir, lo que genera frustración, decepción, celos, infidelidad, violencia y ruptura. El amor romántico es un ideal inalcanzable que nos condena a la insatisfacción y a la infelicidad. Como podemos ver, hay argumentos válidos tanto a favor como en contra del amor romántico, pero ninguno de ellos es definitivo ni irrefutable. Así que por lo tanto, no podemos dar una respuesta categórica a la pregunta de si existe el amor o no. Lo que sí podemos hacer es analizar sobre nuestra propia experiencia del amor romántico, cuestionar nuestras creencias y prejuicios al respecto, contrastar nuestras opiniones con las de otras personas y fuentes y buscar nuestro propio sentido y valor del amor romántico. Al fin y al cabo, el amor romántico es una cuestión filosófica que nos invita a pensar por nosotros mismos y a dialogar con los demás. Y por qué no, tal vez enamorarnos en el proceso. Ahora, ¿qué piensas tú del amor? ¿Crees que existe? ¿Crees que es real? ¿Crees que es solo una fantasía? Déjanos tu opinión o cuéntanos tu historia en los comentarios. Esperamos que este video les haya resultado interesante y les haya hecho pensar sobre el amor romántico desde una perspectiva filosófica. Si les ha gustado, no olviden darle like, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos. También pueden dejarnos sus comentarios, preguntas o sugerencias sobre este tema o sobre otros temas que les gustaría que tratáramos en los próximos videos. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.